Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a comparar el rendimiento de un disco duro y un SSD en juegos, y vamos a ver si un SSD afecta en algo al rendimiento. Lo primero, vamos a hablar del hardware que vamos a utilizar. Vamos a usar un disco duro Toshiba de 500 GB. Como veis aquí tenemos una velocidad de lectura de 110 GB y una velocidad de escritura de 110 GB también. Como curiosidad, es el disco duro que traía la Play 3 Slim. Lo saqué de mi Play 3 que se quemó. Lo vamos a comparar con un RAID 0 de 2 SSD Kingston. Si no sabéis lo que es un RAID 0, os recomiendo este vídeo que pondré aquí arriba. Y bueno, como veis, la velocidad de lectura de este RAID es de 973 MB/s. Es 9 veces más rápido que el disco duro. En el caso de la velocidad de escritura, tenemos 200 MB/s, el doble de rápido que el disco duro. Cuando estemos jugando vamos a leer los archivos del disco, por lo tanto os interesa la velocidad de lectura. Y como veis tenemos una diferencia brutal entre el RAID y el disco. Y vamos a ver si esta diferencia se plasma en el rendimiento en juegos, o si por el contrario no sirve para nada. El resto del PC se compone de un i7 3770K a 4,2 GHz y una GTX 1080 Strix OC, que por cierto tenéis por aquí la review si os interesa. Además contamos con 16 GB de RAM. Si os interesa conocer más en detalle las especificaciones podéis verlas en la descripción. Vamos a empezar comprobando la diferencia de rendimiento en el benchmark de GTA V. Aquí tenéis la configuración gráfica utilizada. Vamos a exprimir al máximo el PC, por lo tanto lo vamos a poner a 4K. Y vamos a poner prácticamente todo a ultra menos alguna opción. En el caso de la configuración avanzada, la he dejado por defecto. Como veis en la parte de abajo podéis comprobar los FPS a los que va el juego. Y en la parte de arriba tenéis alguna otra información. Los datos más importantes son el porcentaje de uso de la gráfica, que es esto de aquí, la VRAM que se está utilizando, el uso de cada uno de los hilos del procesador y la RAM que se está utilizando. Como veis, durante todo el benchmark los FPS van a ser prácticamente los mismos en ambos casos. Y además podemos comprobar como tanto el uso de la gráfica como la VRAM y RAM que se usa son prácticamente los mismos. Por lo tanto no se puede apreciar diferencia alguna entre el disco duro y el RAID. El rendimiento es exactamente el mismo y el uso de recursos es exactamente el mismo. No tenemos más uso de RAM o menor por cambiar el disco, ni tenemos cuello de botella en la gráfica o en el procesador. No afecta en nada el rendimiento en este caso. ¿Por qué ocurre esto? Porque el juego no está cogiendo los datos de nuestro disco duro. Cuando cargamos el juego todos los datos necesarios se cargan en la RAM. Por lo tanto, nuestro PC está usando los datos que tiene en la RAM, no está usando los datos de disco. Por lo tanto, tengamos un disco duro muy lento o un disco duro muy rápido, no nos va a afectar en nada porque no vamos a usar los datos de ese disco. Solo afectará los tiempos de carga, es decir, cuanto más rápido podamos leer la información de nuestro disco, más rápido podemos copiar toda la información que necesitamos a la RAM. Por lo tanto, los tiempos de carga serán más pequeños. Ahora bien, ¿existe algún caso en el que un SSD nos pueda dar más rendimiento que un disco duro convencional? Existen algunos juegos donde sí nos podemos beneficiar del SSD, aunque son casos muy concretos. Por ejemplo, hay juegos lineales en los que a medida que vas avanzando se van cargando nuevas zonas del mapa. Cuando se carga una nueva zona del mapa suele dar un tirón porque tiene que cargarlo todo. Con un SSD esos tirones se suelen reducir. No los vamos a conseguir eliminar del todo, pero sí reducirlos. Esto pasaba por ejemplo en Bioshock Infinite, donde al pasar de una zona a otra pegaba un tirón tremendo el juego. Con un SSD el tirón era algo más disimulado, aunque seguían existiendo. Pero en vez de quedarse ahí el juego pillado 2 segundos, pues era un tirón bastante pequeñito. Pero quitando eso, el rendimiento en juegos, cuando estemos peleando y tal, va a ser el mismo. Los FPS que nos va a dar el juego van a ser exactamente los mismos. Solo que nos vamos a librar de esos pequeños tironcillos. Pero eso no pasa en todos los juegos. Pasa en juegos donde al desarrollarlo ha hecho alguna chapucilla. Por ejemplo, podrían ir cargando una zona alrededor tuyo de mapa. Es decir, que cuando vas avanzando, poco a poco se carga la parte de adelante y se vaya descargando la parte de atrás. Por ejemplo, aquí estáis viendo el caso de GTA V, donde tenemos un mapa enorme y no hay tirones en ningún momento y no se aprecia diferencia entre un SSD y un disco duro, quitando los tiempos de carga, que sea algo que analicemos luego también. Ahora vamos a pasar a analizar el rendimiento en Battlefield 4. Vamos a configurar el juego a 4K con todo en ultra, porque queremos exprimir el PC al máximo para ver lo que ocurre. Podéis ver en la parte de arriba los FPS y además los frame times. ¿Qué son los frame times? Los frame times es el tiempo que pasa entre una imagen y otra. ¿Por qué este dato es importante? Muchas veces nos fijamos solo en los FPS. Miramos por ejemplo el dato de los FPS y nos dice 60 imágenes por segundo y decimos pues perfecto, va bien.
Pero eso no es toda la información, no tiene por qué ir bien el juego. Puede ser que entre un FPS y el siguiente haya 2 milisegundos, entre el segundo y el tercero de repente haya 40, entre el cuarto y el quinto haya 6, y vaya dando saltos enormes. Por lo tanto el juego no lo vamos a ver bien, vamos a ver que va como a tirones y no vamos a tener una buena experiencia. Y si miras el dato de los FPS ves que va a 60, que va bien, pero si te fijas en los frame times vas a ver que ahí hay un problema. El frame time tiene que ser estable para tener una buena experiencia. Entonces vamos a mirar también ese dato durante el vídeo para ver si hay algún cambio en los frame times entre el SSD y el disco duro. Y yo os adelanto que no, tenemos prácticamente los mismos FPS y los mismos frame times. Podemos ver como de nuevo en Battlefield 4 la diferencia de rendimiento va a ser nula. Va a ir exactamente igual con el disco duro que con el SSD. Y eso que tenemos una diferencia grandísima entre ambos. Como hemos visto antes, el RAID era 9 veces más rápido que el disco duro que estamos utilizando. En este caso también he obtenido algunos datos de la prueba de rendimiento. Los FPS medios en la prueba con el RAID de SSDs han sido de 54,9. En el caso de la prueba con el disco duro han sido de 54,4, es decir, el rendimiento es el mismo. Si nos fijamos en los FPS mínimos, algo también muy importante, vemos que en el RAID de SSDs han sido de 42 FPS y en el caso del disco duro 41, por lo tanto en mínimos tampoco tenemos diferencia alguna. Por último, en los FPS máximos, algo que realmente no importa demasiado, vemos como en el SSD tenemos 80 y con el disco duro tenemos 76. De nuevo una diferencia mínima, y esa diferencia de 4 FPS seguramente ha venido de que he pasado por alguna zona un poco diferente en algún momento y ha dado más FPS en un lado que en otro. ¿Nos ofrece más rendimiento un SSD? ¿Por un SSD nos va a dar más FPS en juegos? No, para nada, en ningún caso vamos a tener más FPS por tener un SSD. ¿Qué nos ofrece un SSD en juegos? Lo que nos va a ofrecer son tiempos de carga menores. Aquí de fondo os voy a dejar lo que tardé en cargar cada una de las partidas de Battlefield y vais a ver como el tiempo con los SSDs es prácticamente la mitad. Por lo tanto vamos a tener tiempos de carga mucho menores con un SSD, pero en ningún caso más rendimiento. ¿Y por qué quería hacer este vídeo? Porque veo a mucha gente que en presupuestos medios se gasta 100 euros en un SSD. Esos 100 euros se podrían invertir en otra cosa como en la gráfica o el procesador. Esos 100 euros podrían suponer la diferencia entre un i5 y un i7, o podrían suponer la diferencia entre una GTX 1060 o una GTX 1070, algo que nos va a dar una diferencia de FPS bastante grande, mientras que el SSD no os va a dar ninguna diferencia. Por lo tanto, a no ser que nos sobre el dinero, yo nunca recomiendo montar un SSD. Lo mejor es que os gastéis todo el dinero en el procesador y la gráfica, y más adelante cuando volváis a ahorrar, ya os compráis un SSD y lo enchufáis. Meter un SSD es muy sencillo, solo tenéis que enchufarlo y ya está. Cambiar un procesador o una gráfica, sin embargo, nos va a salir muy caro y es más complicado, sobre todo el procesador. Cambiar nuestro procesador va a suponer seguramente cambiar la placa base, puede que hasta la RAM, es una inversión de dinero muy grande. Con la gráfica lo mismo, una gráfica nueva nos va a salir bastante cara. Por lo tanto, no te gastes el presupuesto en un SSD, gástatelo en tu procesador y en tu gráfica, cómprate lo mejor posible y ya pondrás un SSD más adelante. Si te vas a comprar el ordenador para jugar, un SSD no es una prioridad. Es algo que está muy bien porque te va a ir el ordenador más rápido, va a iniciar más rápido, va a cargar los juegos más rápido, pero no te va a dar más rendimiento. Por lo tanto es algo secundario, algo que tenemos que dejar para más adelante. Pero yo he encontrado un SSD de 120 GB por 50 euros o 40 euros. 50 o 40 euros es la diferencia entre una GTX 1060 de 3 GB y una GTX 1060 de 6 GB, o entre una RX 480 de 4 GB y la de 8 GB. No te gastes el dinero en el SSD. Inviértelo en otros componentes que te van a dar rendimiento. Esos 50 euros en el SSD pueden suponer que te compres la 1060 de 3 GB en vez de la de 6 y en 2 años se te quede corta la VRAM y tengas que gastarte 300 euros en otra gráfica. Y bueno, este vídeo también lo estoy haciendo porque voy a hacer vídeos sobre presupuestos más adelante. Entonces quiero hacer primero algunos vídeos para justificar algunas cosas que voy a decir en esos presupuestos. Es decir, cuando hago un presupuesto y no le monto un SSD, quiero justificar que no lo monto por lo que hemos visto en este vídeo, porque no aporta rendimiento. Entonces quería hacer este vídeo para demostrarlo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Y recordar, a no ser que os sobre el dinero para compraros lo mejor de lo mejor, gastar vuestro dinero en la gráfica y el procesador. No os gastéis el dinero en poneros un SSD o una refrigeración líquida o compraros una caja súper bonita. Esas cosas ya las meterás más adelante. Tu presupuesto úsalo para el procesador y la gráfica. Y hasta el siguiente vídeo.